Entonces ya estamos en contacto con el viceministro de Planificación, David Huachalla. Con él vamos a hablar de la inversión pública, la ejecución del presupuesto, la ejecución del gasto, el dinero que disponen las gobernaciones, las alcaldías, las universidades, el propio Estado central representado por el gobierno. Buen día, viceministro. Le saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días a ustedes y un saludo a toda la audiencia del programa. De tiempo también con el viceministro, sí, Sí. habíamos hablado varias veces también justo acerca de esto del censo. Acabamos de terminar una entrevista con el director del INE sobre esto de la actualización cartográfica y todo. Bueno, alguna vez habíamos hablado, no alguna, varias veces habíamos hablado también con el viceministro Huachalla sobre este tema. Pero bueno, lo que nos junta ahora, viceministro, es la inversión pública. Hemos recibido ayer un informe del ministro Sergio Cusicanqui sobre cómo nos fue el año pasado con la inversión, una programación de más de 5.000 millones de dólares, una ejecución de más de 2.600 millones de dólares, en fin. 52%. Todos estos datos, viceministro, ¿cuál es la evaluación que hace su despacho sobre el comportamiento de la inversión pública el año pasado en el país? Bueno, como usted bien lo ha señalado, el día de ayer el ministro de Planificación dio el informe referente a la ejecución de la inversión pública y mencionó de que en la gestión 2022 se registró una ejecución de 2.634 millones de dólares, ¿no? Realizó también una contextualización, ¿no?, de cómo en la gestión 2020 se paralizó el tema de las diferentes obras y proyectos destinados a la inversión pública, ¿no? Y sin embargo ya en la gestión 2021 se incrementó en un 48%, casi un 50%, la inversión pública, y en esta gestión también respecto a la gestión 2020 en un 47,6%. Al interior de la inversión pública es importante analizar cuánto han gastado los diferentes niveles de gobierno, y de estos 2.634 millones de dólares de inversión pública en la gestión 2022, el 76%, es decir, 2.015 millones de dólares, ha venido ejecutando el gobierno nacional. El 8% los gobiernos autónomos departamentales, que representa 210 millones de dólares, y los municipios, un 16% de participación, que representa los 409 millones de dólares. Al hacer el análisis al interior de cada nivel de gobierno, cuáles han sido las entidades que más han ejecutado, en el gobierno nacional, en la administración central, se tiene que la Administración Boliviana de Carreteras ejecutó 532,9 millones de dólares, ENDE 195,5, la empresa siderúrgica del Mutún 138,8, y van descendiendo la ejecución de todos los ministerios. Si hace el análisis de las gobernaciones, la gobernación de Potosí, La Paz, han tenido una ejecución, por ejemplo, Potosí de 55 millones de dólares, La Paz de 33,9. En el nivel de gobierno municipal, Santa Cruz tiene una ejecución de 46,5 millones, La Paz de 43,4 millones, El Alto de 36 millones de dólares, el municipio de Cochabamba de 35,6 millones de dólares. Y eso nos lleva a analizar cuál es el nivel de inversión pública a nivel regional, ¿no? Cómo nos podemos comparar con los diferentes países, y destacamos una vez más en este indicador que es la inversión pública como porcentaje del PIB, donde ya Bolivia en el 2022 lidera con un 5,1% en este indicador, Colombia, el Perú con 5%, después el Ecuador con 4,9%,
y así sucesivamente los diferentes países. Por lo tanto, es importante destacar una vez más que Bolivia está siendo noticia también a nivel internacional porque está rankeado entre los países que más invierte, ¿no? en el término de inversión pública en la región. Viceministro, habíamos comentado justo cuando leíamos nuestros titulares, obviamente que es uno de los temas más importantes de nuestra edición, tanto digital como papel el día de hoy, la inversión pública. Si bien el gobierno tiene un nivel, digamos, expectable, ¿no? Es el 76% de toda la inversión pública, pero nosotros tenemos dudas sobre lo que estaría pasando en el nivel más abajo del Estado, ¿no es cierto? Gobernaciones, municipios. Creo que ahí hay algunos problemas y habría que ser, viceministro, críticos en ver esto porque son las instancias del gobierno más cercanas hacia la población y no se ve que haya un buen desempeño de la inversión pública en estos dos estamentos. ¿Qué opinión tiene el gobierno? ¿Qué análisis se ha hecho desde el gobierno sobre esto? Bueno, entendemos que se ha pasado por una situación en la gestión 2020 de iliquidez, ¿no? Y que han paralizado la mayoría de los proyectos de las gobernaciones y de los municipios. Sin embargo, el gobierno nacional adoptó una medida muy importante de constituir un fideicomiso, que es el FARIP, para fortalecer aquellos proyectos que no han podido culminar o que no han tenido financiamiento, y se ha colaborado en el financiamiento de aquellos proyectos de inversión que estaban paralizados y que no tenían la capacidad de financiarlos, ¿no? Por lo tanto, el gobierno nacional apoyó a la inversión de los gobiernos departamentales y municipales con esta medida. Adicionalmente, también se tiene un fondo concursable, el FOSIP, donde los diferentes municipios pueden presentar proyectos productivos, ¿no? Para que sea financiado concesionalmente y de esta manera también apoyar a la inversión pública de los gobiernos municipales. Por lo tanto, se han adoptado, incluso en el sector privado, se ha adoptado, por ejemplo, la constitución de un fideicomiso que dio nacimiento al crédito Sí Bolivia, el cual está destinado al sector privado para los emprendimientos que tienen enfocado la sustitución de importaciones. Es un crédito bastante concesional del 0,5% anual con periodos de gracia, para que de esta manera se fortalezca la inversión también en el sector privado. Por lo tanto, el gobierno nacional, tanto en la inversión pública y en los diferentes niveles de gobierno, ha apoyado la ejecución de esto. Sin embargo, como usted lo ha manifestado, no todas han podido aprovechar esta colaboración y no tienen un buen desempeño, ¿no? Quiere decir, viceministro, que muchos municipios, sobre todo municipios en este caso, y también gobernaciones, todavía están sintiendo los efectos de ese año de paralización que hemos tenido en la inversión pública, que fue el 2020. ¿Es así? ¿Se puede ver así? Bueno, también hay que entender, así como ha existido un desfalco, ¿no? en el gobierno nacional, producto de las medidas adoptadas en la gestión 2020, cuesta restituir los niveles, por ejemplo, de financiamiento. En este caso, el tema de la inversión pública, se ha tenido una medida agresiva para aumentar el presupuesto de inversión pública. Tan solo en el 2021 se aumentó al 48.3% la ejecución de inversión pública, ¿no? En términos nominales es 2.646 millones de dólares, lo cual demuestra que el gobierno nacional, a partir de la restauración del modelo económico, social, comunitario, productivo, que ha dado bastante éxito en las gestiones pasadas cuando el presidente era ministro de Economía, el papel de la inversión pública era una de las variables muy importantes para dinamizar la economía. Tiene un efecto multiplicador muy importante en los diferentes sectores, en el empleo,
¿no? Incluso un componente también que desarrolla incluso el comercio exterior, ¿no? Debido a dónde se destina ese porcentaje de inversión pública, ¿no? Por lo tanto, la inversión pública es una de las variables más importantes en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo. Viceministro, el año pasado, por agosto más o menos, la ministra Marianela Prada cuestionaba la gestión deficiente de la gobernación de Santa Cruz y señalaba de que apenas hasta ese mes había ejecutado en la inversión pública el 17% de su presupuesto. ¿Cómo se ha comportado cada departamento al final de 2022? Si nos puede precisar con porcentajes en relación a la ejecución de la inversión pública. Bueno, el análisis que se ha hecho básicamente es en esa porción de inversión pública de las gobernaciones y de los municipios que aportan a la ejecución global, ¿no? A los 2.634 millones de dólares. Es importante hacer este análisis de cuánto aporta cada gobernación, ¿no? Y ahí le mencionaba que una de las gobernaciones que más ha invertido son 55 millones, ha sido la gobernación de Potosí, 33.9 millones la gobernación de La Paz, ¿no? Entonces, se ha realizado ese análisis para poder identificar cuánto es el aporte de tanto de los municipios como de las gobernaciones a ese 2.634 millones que consolidamos como inversión pública. En términos porcentuales, quiere decir que de toda esa inversión pública el 76% lo ha ejecutado la administración central, el 8% las gobernaciones, el 16% los municipios. Por lo tanto, se destaca el rol principal del gobierno nacional en este indicador, y es evidente que los proyectos que destina lo que ejecuta el gobierno nacional también favorece a las regiones, porque toda la política pública se asienta en el territorio. Por lo tanto, estos 2.015 millones de dólares han sido beneficiado todos los departamentos en los diferentes proyectos de inversión que ha destinado el gobierno nacional. Sin embargo, uno quisiera saber departamento por departamento cuánto de porcentaje de inversión en la ejecución de la inversión pública tuvo el año pasado, precisamente también para saber el rendimiento de los gobernadores en su gestión. Y nosotros teníamos especial interés por cómo, por ejemplo, la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho ha sido afectada por los 2 paros que hubo, 3 paros en realidad, uno por la ley 1386 abrogada, 2 paros por el censo, uno en julio, otro en agosto, 3 en realidad, y otro en octubre y noviembre. Esa era precisamente nuestra preocupación. Ahora, si el gobierno tendría porcentajes por departamento, nos ayudaría mucho a entender, viceministro, si por favor insistimos con esto. Bueno, eso en la próxima entrevista se lo voy a preparar. Es una información que no es difícil de tenerla. Sin embargo, en el marco de la exposición que se realizó el día de ayer, tenemos esta información. Sin embargo, no tenga duda de que esa información la tenemos, ¿no? Gracias. Ahora, 52% en el global de ejecución de la inversión pública, ¿no le parece muy bajo, viceministro? Bueno, ahí también es importante destacar, como le decía, la situación en la que se dejó la economía nacional en la gestión 2021, así como se ha podido colaborar a los gobiernos subnacionales para poder culminar algunos proyectos de inversión. De la misma manera, el gobierno nacional ha tenido que encarar estas gestiones para ir pagando o culminando esos proyectos de inversión. También en la gestión 2022 se ha destinado bastante presupuesto para hacer este tema de los proyectos de inversión
con miras a que ya en la gestión 2023, esta gestión 24 y 25, ya se implementen esos compromisos de proyectos de industrialización que se viene anunciando, ¿no? Por lo tanto, ese es el componente de la ejecución de la inversión pública donde se ha ido destinando varios, es decir, se ha destinado a cumplir con los pagos pendientes, a culminar los proyectos que estaban paralizados y a tener un portafolio de proyectos de inversión que se van a implementar y ejecutar en este año hasta el 2025. Viceministro, ahora ya mirando hacia el futuro, ya estamos comenzando el segundo mes de este año, se han presupuestado más de 4.000 millones de dólares para la inversión pública de este año, tenemos más de 36 proyectos también que implican directamente al gobierno, proyectos en el sector productivo. ¿Cuáles son las expectativas de la inversión pública para este año? Tomando en cuenta también lo que usted decía, que todavía hay dificultades en gobernaciones, en municipios. ¿Cuáles son las expectativas, viceministro, para este año? Bueno, ya una vez que culminado esa fase de poder culminar los proyectos que estaban pendientes, entramos en una fase ya de ejecutar esos proyectos muy importantes para la economía nacional y, como se ha anunciado, con miras a la industrialización con sustitución de importaciones. Por lo tanto, en esa línea se ha presupuestado en la gestión 2023 4.006 millones que representan a un portafolio de 6.298 proyectos, de los cuales el 42% está destinado a proyectos productivos, ¿no? El 24% a proyectos de infraestructura, ¿no? Un 26% a proyectos del sector social, ¿no? Y un 9% multisectorial. Por lo tanto, es importante destacar esta composición, que este 42% está destinado a proyectos productivos, donde ahí se encuentran también los proyectos de industrialización, ¿no? Entre los más importantes que podemos destacar que se van a implementar este año está el de la implementación de la química básica en nuestro país, está la industria farmacéutica, la ampliación de la planta de envases de vidrio, la implementación de la industria de cárnicos en el Beni, la planta procesadora de extracción de aceite vegetal y aditivos en La Paz, Cochabamba, Beni, Tarija, la planta procesadora de piña en Cochabamba, la industria de productos del Chaco, de maní, ajíes, orégano, algarrobo, entre otros. También está la planta de industrialización de almendras en el departamento del Beni. Por lo tanto, es importante destacar que la inversión pública está destinada a la industrialización con sustitución de importaciones, y ese es el criterio que se ha priorizado en este presupuesto de inversión para esta gestión. ¿Cuál es el nivel, viceministro? Hemos tenido problemas el año pasado, políticos, el censo, en fin, lo hemos recordado hace un rato, pero ¿y cuál va a ser el nivel de acercamiento, en este caso, con gobernaciones, con municipios, cuya participación, sin duda, para la ejecución de proyectos es pues importante? Es, como usted mismo decía, todo lo que el gobierno invierte lo hace pues en todas las regiones del país. ¿Cómo se está coordinando, cómo se piensa trabajar ese acercamiento con gobernaciones y municipios? Bueno, hay ya esos fideicomisos que se han constituido, tanto el FARIC y hay otro que es el FOSIP, que está destinado, es un fondo concursable que está destinado a proyectos de los gobiernos subnacionales que tienen un enfoque productivo con sustitución de importaciones, ¿no? Por lo tanto, es muy importante colaborar con ese financiamiento concesional para poder financiar ese tipo de proyectos en los municipios, ¿no? En las gobernaciones se mantiene el tema del FARIP y la posibilidad de financiar algunos proyectos que tienen pendiente, ¿no? En el marco de ese fideicomiso, ¿no? Sin embargo, el sistema de planificación integral del Estado establece que a partir del Plan de Desarrollo Económico Social
se viene implementando los diferentes planes. Uno son los planes sectoriales que están a cargo de los ministerios, que también coordinan algunos lineamientos estratégicos con el territorio, es decir, con las gobernaciones y los municipios en el marco de sus competencias. Y tenemos una estructura de planificación territorial, donde los municipios se articulan también a la planificación nacional, ¿no? Y también a la planificación departamental, ¿no? Por lo tanto, toda esta estructura de planificación, articulación de acciones estratégicas desde el municipio al departamento y la planificación nacional es muy importante, y en esa línea se van ejecutando diferentes programas y proyectos que pueden garantizar que podemos tener un grado de coordinación bastante importante y que está plasmado en esos planes. Viceministro, una preocupación importante es el presupuesto para los subsidios tanto de hidrocarburos como de alimentos. Se ha planteado reducir, obviamente, a través de políticas de la sustitución de importación. ¿Cómo se va a proyectar esto para este año? Si nos puede explicar, viceministro. Bueno, una de las medidas muy importantes es implementar, ¿no?, la sustitución de la importación de combustible, ¿no? Eso a través de las plantas de biodiesel que ya se están trabajando y que se está ya consolidando toda la estructura para poder alimentar a esa planta, ¿no? Por otra parte, es importante destacar que el tema de la importación de combustibles, el subsidio o la subvención al sector de hidrocarburos es muy importante en el esquema que se tiene actualmente y que ha tenido bastante éxito para estabilizar el nivel de precios, ¿no? No nos olvidemos que Bolivia ha cerrado la gestión pasada como el país que tiene la inflación más baja de la región y el segundo a nivel internacional, ¿no? Y eso se debe a que uno de los componentes más importantes es exactamente esta subvención al sector energético, a los combustibles, por el hecho de que esto tiene una incidencia y un efecto multiplicador bastante importante en la canasta básica, ¿no? Y eso se ha evidenciado en los diferentes países donde no tienen este esquema, donde a raíz del incremento de la energía, del combustible, ha disparado el nivel de precios y han entrado en una escalada inflacionaria. Eso, sumado al esquema de abastecimiento, que una de las empresas más importantes es EMAPA, que garantiza el abastecimiento de productos básicos de las familias, ¿no? Y a partir de eso también se hace un control de precios en los diferentes mercados. Tenemos todo un esquema que ha permitido garantizar y estabilizar el nivel de precios y que ha sido destacado incluso a nivel internacional. Por lo tanto, es importante mantener este esquema para bienestar de la población. Viceministro, si tuviese usted que destacar alguno de los proyectos, por ejemplo, el presidente de YPFB, él se juega por el biodiesel, por las plantas que vamos a tener, que no solo por esto de la sustitución en la importación de hidrocarburos, de diésel en este caso, sino por el impacto económico que va a tener en el país. ¿Qué proyectos podría destacar usted para este año que se van a poner en marcha y que van a posibilitar de que la inversión pública funcione? Y como habíamos dicho, dentro del modelo la inversión pública es un factor determinante. ¿Qué proyectos destacaría usted que este año vamos a tener como país? Bueno, en realidad todos los proyectos destinados a la industrialización con sustitución de importaciones son muy importantes y ha sido una visión estratégica ya planteada por el señor presidente incluso durante la campaña, ¿no? Ya anticipándose incluso a algunas medidas que han tomado algunas potencias mundiales. No nos olvidemos que este tema de la sustitución de importaciones se realizó en el pasado, pero tomó vigencia bastante en este tema de la pandemia, donde debido al corte de la cadena de suministros
ya no se podía transaccionar con diferentes regiones del mundo. Por lo tanto, se han identificado de que los países no eran soberanos, por ejemplo, en seguridad alimentaria, en energética, en energía, ¿no? Entonces ya el presidente planteó, y está así plasmado en el Plan de Desarrollo Económico Social, una industrialización con miras a la sustitución de importaciones para poder garantizar la seguridad alimentaria con soberanía, la soberanía energética, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de la industria farmacéutica en nuestro país, que también ha sido puesto en evidencia en la pandemia, de que tenemos que tener la posibilidad de producir ciertos fármacos en nuestro país y no depender de las importaciones. Por lo tanto, esa mirada estratégica que nos dio el presidente ha sido muy importante, ¿no? Y se está adoptando en varios países. No nos olvidemos que Estados Unidos, por ejemplo, ha planteado que tienen que ser soberanos en la producción de microchips para toda su industria que tiene, ¿no? Entonces, ya se está adoptando ese tipo de medidas, porque es importante que los países sean soberanos en algunos sectores estratégicos y no tenga esa vulnerabilidad de los shocks externos, ¿no? Viceministro, ¿cuánto de dinero tienen los niveles de gobierno en saldos de caja y banco? Y si este año va a ser normal, por ejemplo, para la ejecución de la inversión pública. Bueno, esa información tampoco lo tengo en este momento, sin embargo, esto se puede conseguir. Tengo entendido que tiene importantes recursos debido a que no hubo una buena ejecución de la inversión pública en la gestión pasada, y eso el Ministerio de Economía obviamente lo registra como saldos de caja y bancos, ¿no? Entonces, sin embargo, eso tienen toda la posibilidad para que en esta gestión no inicien con una ejecución agresiva. Creo que tienen toda la posibilidad de apoyar al papel de la inversión pública en el marco de sus competencias y así apuntalar las economías de sus regiones. Perfecto, viceministro. Le vamos a agradecer mucho, como siempre, la gentileza que tiene con La Razón Radio. Lo vamos a estar convocando seguramente para otras entrevistas. Que tenga buen día, viceministro. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de su programa. Gracias, viceministro.